Hoy martes 6 de febrero de 2024 nos reunimos en la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de reconstruir un episodio más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la emisión 482 y vamos a analizar los detalles de la muerte del bandolero comunista Hermógenes Vargas, alias Vencedor, en hechos sangrientos ocurridos en el corregimiento del Limón, municipio de Chaparral, departamento del Tolima, en enero de 1960. Es importante este hecho porque, como lo hemos venido analizando, al iniciar el año 1960 hubo mucha difusión mediática de parte del gobierno nacional acerca de los enfoques que le daría a la pacificación del Tolima y a esa pugnacidad que se estaba dando entre los guerrilleros liberales que quedaban de remanentes de la violencia tripartidista de los años 50 contra los liberales de izquierda eh, encaminados por el MRL y contra los comunistas dirigidos por el Partido Comunista que pretendían apropiarse de todo el nudo de la cordillera central en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca, Valle, Caldas y parte de Cundinamarca, con extensión al Meta. Entonces vamos a revisar hechos que ya hemos dicho aquí, pero que queremos afianzarlos para conocimiento de la audiencia y para analizarlos nuevamente, porque cada vez que se ahonda en este tema surgen nuevos elementos de reflexión de la realidad que ha vivido Colombia, que parecería ser una maldita condena contra nuestro destino, afincada en una violencia sin par y en una irresponsabilidad absoluta de la dirigencia política de las tres vertientes ideológicas que nos han mantenido en esa pugnacidad por décadas. Adelante, mi coronel. Durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraban el crecimiento metodológico de las cuadrillas de bandoleros comunistas combinados con bandoleros liberales sobre las llanos orientales, el Huila y el Tolima. ¿Por qué el municipio de Chaparral, Tolima, juega un rol tan importante en la violencia tripartidista, el nacimiento de la FARC y la violencia narcoterrorista que 7 décadas después no cesa en el país? Podría ser disco rayado, pero tenemos que reincidir para quienes nos ven por primera vez y quienes se interesen en profundizar en estos estudios. El mapa o los dos mapas que tenemos al frente nos dan la pauta para entender y responder su pregunta. Departamento del Tolima, ubicado en todo el centro occidente de Colombia, como lo hemos reiterado muchísimas veces, con salida hacia los llanos orientales, hacia el centro del país, que es Cundinamarca, donde está el poder económico, social y político, hacia el sur, donde está el departamento del Huila, que además de su belleza y riqueza natural, tiene una posición envidiable para el desarrollo de cualquier proceso legal o ilegal contra la seguridad nacional, al sur occidente con el departamento del Valle y Cauca, y al occidente con los departamentos de Valle y Caldas Antiguo, que ahora constituye a Risaralda, Caldas y Quindío. Y por el norte llega a Caldas y se extiende prácticamente hasta Antioquia y muy cerca de Santander, siguiendo el eje del Río Grande de la Magdalena. Específicamente el sur del Tolima, que está siendo analizado, tiene unos municipios muy conocidos por eventos de violencia que están enclaustrados precisamente en ese núcleo que forma Huila, Cauca, Valle y el sur del Tolima. Y son los municipios de Chaparral, Río Branco, Ataco y Planadas.
Y en Río Blanco hay un corregimiento muy conocido, muy nombrado, que es el de la Herrera o Herrera, afectado toda la vida por la violencia, a pesar de que lleva el nombre de Enrique Olaya Herrera, un liberal que para ese partido significó un cambio en el progreso y el desarrollo del país. Mm, Podemos decir entonces que ese municipio de Chaparral, por ser el más septentrional de los cuatro municipios señalados, sirve como de enlace entre el centro del departamento, el sur del departamento, el occidente del departamento y se extiende hacia el oriente. Y si revisamos y recordamos los eventos de violencia, todo pasó por ahí. Todo lo que ocurrió en el Tolima en esa época tan difícil que tuvo el departamento, pasó por ahí, lo bueno, lo malo y lo feo, especialmente las cuadrillas de bandidos que afectaron la seguridad nacional en todo el entorno de los departamentos eh, circuns, de este circuncentro, llegaban aquí exactamente a Chaparral, al Chaparral de los Grandes, un municipio además de larga historia en las actividades de la violencia de las guerras civiles del país. Por eso ese municipio es tan importante y tiene un corregimiento de los varios que lo integran, que es muy conocido porque desde el comienzo de la historia de ese mismo municipio ha sido epicentro de sucesos de sangre, que es el corregimiento del Limón, con mucha potencialidad agrícola, pero desafortunadamente con mucha cercanía con la violencia. Ese es el resumen, mi coronel. Mi coronel, podría decirse que entre 1958 y 62, el presidente Alberto Lleras Camargo toleró 4 repúblicas independientes, liberales y comunistas en el sur del Tolima. Sí, mi coronel, sí. Y esta ayuda, esta información ya la habíamos analizado la semana pasada, pero hoy nos va a dejar más claro por qué fue muerto este bandido, el tal vencedor. Eso lo, lo hemos analizado y lo vamos a ver de nuevo. Resulta que tras la caída del gobierno de Rojas Pinilla, los grupos armados que no habían depuesto las armas en su totalidad, o que supuestamente las han depuesto, estaban en una especie de stand-by y tenían unos controles geohumanos en la región sur del departamento del Tolima que estamos analizando hoy. Y una vez se fue Rojas Pinilla, estos bandidos sacaron las uñas todos. Y el gobierno del señor Lleras Camargo lo que hizo fue legitimarles de facto 4 regiones, que las estamos viendo en la foto, en la cual 4 bandidos muy conocidos con unos alias pintorescos todos establecieron el control. Entonces, todo el área de Chaparral era controlada por una cuadrilla de bandidos que supuestamente estaban desarmados, supuestamente, pero todos andaban armados. Lo único era que no actuaban contra la fuerza pública en ese momento, pero internamente hacían lo que les daba la gana. De un tal Arboleda. Al sur, entre Río Blanco y Planadas, en la zona del Herrera, estaba otro que lo llamaban el General Peligro. Ese había sido guerrillero liberal compañero de tiro fijo, pero se había abierto de los comunes debido a que él era un liberal de línea derecha y los otros eran liberales de izquierda que fueron los que se volvieron comunistas. Y al sur en Planadas estaba otro bandido que es de quien vamos a hablar hoy, el tal Hermógenes Vargas, alias Vencedor, que fue liberal inicialmente, que en el periódico El Tiempo lo defendían muchísimo, pero que ella ya viraba hacia el comunismo hace rato y era ese enlace entre liberales de izquierda y comunistas. Es más, era el enlace que tenía chispas en la zona.
Y al norte, en Ataco, estaba el tal Mariachi, que era como el más caracterizado de todos, era como el más líder de todos. Sin embargo, pues los demás tenían ya sus zonas distribuidas y Mariachi era como el patriarca de ellos, llamaba Jesús María Oviedo. Entonces, ellos cuatro, con la venia del señor Lleras Camargo, crearon cuatro repúblicas independientes, porque aunque había alcalde y había personero y había consejo municipal, la verdad que no se movía una hoja si esos bandidos no daban el visto bueno y supuestamente, como decimos, se han desmovilizado, pero todos andaban armados, tenían fusiles, tenían escopetas, tenían revólveres, pistolas, utilizaban explosivos y la fuerza pública no podía atacarlos ni tocarlos porque estaban en la lista de los desmovilizados. Y el ejército y la policía sabían que estos delincuentes estaban armados, pero había orden superior de no actuar contra ellos. Y eso se llama tener una república independiente. Al punto que estos bandidos públicamente lo reconocían, que tenían un código en el cual combatían a los cuatreros y los castigaban como si fueran autoridad. Tenían prohibido el robo y quien robaba se exponía inclusive hasta que lo mataran, que lo desterraran de esa región. Tenían otro código contra el asesinato, tenían unos códigos contra las riñas e imponían sanciones a quienes hicieran parte de riñas entre ellos. Prohibieron totalmente los juegos de azar y la ley seca la establecieron de manera estricta porque muchos de los hechos de violencia que ocurrieron en esa época dependían de esa relación con los juegos de azar y con el consumo de bebidas alcohólicas. De manera increíble, como lo hemos dicho aquí, el señor Lleras Camargo toleró eso. Entonces, antes de que aparecieran las repúblicas independientes comunistas, que eran procesos que se estaban desarrollando en forma paralela, por ejemplo, en Planadas y Río Blanco, los límites ahí, la famosa Marquetalia en la región del Támaro, de Tiro Fijo, de la cual hacía parte Vencedor. Eh, pero la diferencia era que Vencedor era el bandido visible que se había quedado con el control armado de la zona y Tiro Fijo, en teoría, se había retirado porque era el inspector de obras de Gaitán y Aplanadas. Pero pues era una coordinación directa que tenían entre los dos y el más visible era Vencedor. El tema era que con Tiro Fijo andaba un tal Charro Negro, de quien ya vimos la semana pasada su historia. Terminó enfrentado a tiros con Mariachi y fueron una semana larga en que esos bandidos se atacaban en- a tiros cuando supuestamente estaban desarmados por el gobierno y ellos armados con fusiles matándose allá o atacándose en el corregimiento de Gaitania y el ejército que ya tenía un plan de pacificación del Tolima suspendiendo temporalmente su actividad, yendo allá a tratar de recibirle la zona al primero que encontrara y parecía que era Mariachi y Mariachi comprometido a que sometía a los otros y que no se volvían a atacar. Y además el ejército con la instrucción de cerrar las vías de aproximación y cuanto bandido llegara a apoyarlos, en lugar de capturarlo o darlo de baja por estar armado, devolverlo para su zona. Increíble eso. Entonces, ese es el cuadro. Sí, el señor Lleras Camargo autorizó de facto cuatro repúblicas independientes en el sur del Tolima, dando pie a que la República Independiente Comunista que ha formado Juan de la Cruz Varela en esta zona oriental se reviviera, a que los liberales que se han asentado en Prado, Dolores y Alpujarra, también descendientes de esa violencia y miembros de las cuadrillas de media vida, trataran de formar otra república independiente, a que Chispas, Desquita y Sangre Negra formaran otra especie de república aquí en el norte, entre el Veo, Casabianca, Murillo, Santa Isabel, Palo Cabildo, Mariquita, Honda, Armero, Ambalema, Líbano, que fueron tan famosos, y que en el centro del departamento, entre Ibagué, Cajamarca, estuviera otra cuadrilla de bandidos, otras cuadrillas de bandidos
entre los de que se destacaban el Mariposo y el Mosco, Tarzán, el mismo Despiste, que era heredero de Chispas, se movieran por ahí. Entonces, todo el departamento afectado por la violencia, el gobierno hablando de un plan nacional de rehabilitación, pero con la casa ardiendo aquí y 4 repúblicas independientes toleradas por el gobierno de Lleras. El punto es que como la mayoría de la prensa era liberal, esto lo obviaban y lo presentaban, era como que estaba en un proceso de rehabilitación, porque todos tenían sus intereses allí, y los conservadores publicaban también la misma información, pero con mucha bilis, con mucha carga emocional. Entonces era difícil tener un concepto claro. Pero el paso de los años nos ha ido dando la claridad y la realidad es que hay mucha responsabilidad de la dirigencia política. ¿Cuál es la radiografía de la violencia al iniciar la década de 1960 en el convulsivo departamento del Tolima? Pues ya lo hemos dicho en otros episodios y lo reiteramos hoy, fue turbulento y truculento el inicio del Frente Nacional, porque los hechos nos lo están demostrando. Fue más la barbacha que el sumo, se habló mucho, pero definitivamente los 3 partidos, liberal, conservador y comunista, y el liberal fuera de eso, dividido en 2 líneas, unos más de derecha que otros, eh, estaban haciendo una situación turbulenta, pero además truculenta, haciendo de trampas y hasta hacían pactos públicos de pacificar y de unidad y de reconocer la institucionalidad, pero por debajo de la mesa los 3 apoyaban grupos armados. La debilidad de señor Lleras Camargo era evidente ante los bandidos. Sin embargo, la propaganda y el mismo Partido Liberal lo ha puesto como si fuera un transformador, un pacifista, pero aquí vemos 4 repúblicas independientes toleradas por él y otros eventos que ocurrieron en otros departamentos que nos dicen lo contrario. Eh, para esa época ya era casi evidente esa mixtura que fueron formando los comunistas de unir al MRL, armado, porque había MRL en las ciudades que no estaba armado, con izquierdistas y con el Partido Comunista, que además también se dividió, ¿no? De la línea china, la soviética, y luego con la aparición de el ELN, pues se le sumó la línea cubana y luego la línea china se dividió en línea Pekín, línea albanesa y terminó de crear todas las cuadrillas de bandidos que después formaron el narcoterrorismo comunista. Las revoluciones de Cuba, Argelia y China eran un ejemplo. Lo que pasaba en Argelia era complejísimo. Hubo hasta un golpe de Estado. El general de Gaulle, que era el que tenía el control de Argelia, porque era una colonia francesa, tuvo que tomar medidas muy drásticas. Después eso le costó un atentado contra la vida y todo eso repercutía aquí, ¿no? Y acababan de perder los franceses de la Indochina, el Vietnam se estaba multiplicando en la guerra, China y Rusia metían la nariz en Vietnam, la guerra de Corea había terminado con un armisticio, los comunistas ya han salido con la suya, crecían presencias de grupos terroristas comunistas en toda Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en Brasil con Marighella, en Ecuador con Sendero Luminoso, corrijo, en Perú con Sendero Luminoso, en Ecuador con el Faro Vive, Centroamérica con todas las guerrillas que después dieron tanta brega y la lista sigue. Además, porque la idea de muchos jóvenes era irse a estudiar a Europa del Este o a Rusia o a Cuba para venir aquí a formar cuadrillas de bandidos. Hubo un férreo trabajo de masas de los liberales izquierdistas y de los comunistas en el departamento del Tolima, más de los comunistas, y mucha violencia por parte de los liberales de izquierda, que además les inventaron más de lo que hicieron. Pasó como con Pablo Escobar. Cometió un poco de delitos y aprovecharon para meterle en la lista otros. Lo mismo pasó con Chispa de sus bandas. No es que fueran santas palomas, no eran unos bandidos, pero también les inventaron cosas que no hicieron y eso ayudó a multiplicar la violencia. La Policía Nacional tenía un rezago grande de la incidencia de lo que llamaron los chulavitas,
esa tendencia conservadora, y por la misma dinámica como se fue creciendo la policía, pues no fue fácil depurarla. Además que el nivel cultural de los policías era en su mayoría bajo, policías rasos, y eran muchas las dificultades que tenían los oficiales para manejar unidades, que era distinto al ejército, porque el ejército pues los tenía ahí a la mano y los policías estaban diseminados en estaciones, distritos y puestos de policía en distintas regiones, y mandar 5 o 6 policías sin un control permanente a sitios como corregimientos y veredas y con policía montada de carabineros se prestaba para muchos problemas. Pero había un problema más grave, es la corrupción carcelaria. Basta con echar, de la Guardia Penitenciaria mejor, basta con echar una ojeada a los titulares de la época de los medios de comunicación y todos los días había fugas de las cárceles, de todas. Aquí hemos visto unas 2, 3 fugas, pero eso era permanente. Por ejemplo, el mismo día que murió este bandido del Vencedor, hubo una fuga masiva de la cárcel de Fresno y el día anterior habían evitado otra fuga de otra cárcel de ahí cerquita de Herbeo. Entonces, era una corrupción tenaz de la Guardia Penitenciaria que facilitaba, como lo vimos la semana pasada, la fuga de los bandidos. En Cali y Armenia se volaron 2 bandidos muy conocidos, el Mosco y Jair Giraldo, y salieron disfrazados de guardia penitenciaria ante la vista de los demás guardianes. Eh, Hubo unos cambios operacionales de las fuerzas militares que fueron sugeridos por las mismas fuerzas militares con base en lo que sucedía, y que el gobierno nacional, que no quería a los militares porque sabía, no el gobierno sino la dirigencia política, tenían todavía en el ADN el odio contra Rojas Pinilla. Entonces no, esa supuesta visión democrática que le daba el señor Lleras Camargo era más de antirrojismo que prodemocracia. Y obviamente había una nueva visión dentro del alto mando militar del manejo de las operaciones, eh, y del uso del acercamiento o de herramientas de acercamiento con la población, que se llamaban las operaciones psicológicas. Y hubo un preludio ya de lo que fue evidente durante el gobierno, especialmente el de el señor Valencia, de, de la eficiencia que significaba el Plan Lazo para acercar la población con las fuerzas militares, y la politiquería que hizo el señor Valencia, que fue abiertamente eh, utilitarista, muy al estilo de Juan Manuel Santos y de quienes han utilizado el tema de los ministros de defensa civiles como si fueran la novena maravilla, cuando en realidad han sido personas que han pensado que el Ministerio de Defensa es un trampolín para llegar a la presidencia, y vemos que varios de los que han sido ministros de defensa han sido candidatos presidenciales: Pardo Rueda, Santos, Marta Lucía Ramírez, Pinzón Bueno, eh, Holmes Trujillo, etcétera. Bueno, y luego vemos que la transformación que sufrió Colombia rural luego de la andanada de violencia que surgió en los años 40, con los 3 partidos instigando la violencia cada uno por su lado, le dio una transformación insuficiente a la Colombia rural. Hubo un desplazamiento de personas hacia las ciudades, en el Tolima fue muy evidente eso, y un enclaustramiento de la violencia física de las cuadrillas armadas en los municipios, y de remate el señor Lleras Camargo legitimó 4 repúblicas independientes, dándole paso a la creación de las repúblicas independientes comunistas de Marquetalia, Río Chiquito, etc. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el departamento del Huila fue azotado por la violencia tripartidista en las décadas de 1950 y 1960, en especial en los límites con el Tolima. ¿Qué tanta credibilidad se puede dar hoy, entonces, 64 años después,
a las triunfalistas declaraciones del gobernador del Huila, Felio Andrade Manrique, acerca de que que cerró el año de 1959 en paz dentro de su jurisdicción. Pues, mi coronel, es que ese ha sido un tema largo y que lo hemos reiterado aquí, lo acabamos de decir, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que la dirigencia política siempre presenta. Al comenzar el año, el señor Felio Andrade Manrique, mm, gobernador del Huila, también se echó su discurso 20 de julio, aprovechando los medios de comunicación regionales y los periódicos, y habló de que todo era una maravilla, que durante su gobierno el Huila se había pacificado, que terminaba en un 1959, donde todo era un remanso de tranquilidad. Y pues obviamente los periodistas lo publican, ¿no? Porque ese es su trabajo, publicar las noticias y publicar los comentarios políticos de los dirigentes, de las autoridades. Pero los hechos nos demuestran lo contrario, pues porque usted mismo lo dice, al norte del Huila se hace una yuxtaposición geográfica con el sur del Tolima, que estaba completamente afectado por esa violencia. Y porque lo hemos visto en episodios anteriores, fueron muchos los hechos de sangre que ocurrieron en Palermo, Íquira, Tesalia, La Plata, eh, municipios al occidente del Huila afectados, y desde luego Neiva, donde llega todo lo bueno y lo malo del departamento, y para esa época era epicentro del movimiento de los bandidos de las tres corrientes, y desde allí había personas de los tres partidos que también les coadyuvaban a toda esa violencia. Y por ejemplo, Tiro Fijo iba muy seguido a Neiva, porque ahí era donde tenía contacto con las diferentes autoridades para la construcción de la carretera que estaba dirigiendo, y con él andaban un poco de bandidos, y el Partido Comunista seguía por debajo de la mesa apoyando la activación de lo que se llamó Marquetalia o la región del Támaro. Entonces es la realidad frente a lo que decía el señor gobernador. ¿Qué fue lo que dijo alias Mariachi en entrevista con periodistas bogotanos que exaltó tanto a los bandoleros comunistas y a los líderes políticos de las tres colectividades inmersas en la violencia tripartidista y que le convirtió en comillas en los círculos políticos del país? Sí, este tema lo habíamos tratado la semana pasada, pero lo retrotraemos hoy porque es importante resaltarlo. Resulta que esta noticia es de los primeros días de enero del 60, pero el 15 y 16 de diciembre hubo una reunión de bandidos que supuestamente estaban ejerciendo autoridad, decían ellos, como lo acabamos de ver en las cuatro repúblicas independientes, y Mariachi no participó en esa reunión. Como ya lo hemos dicho, Mariachi era el más caracterizado de ellos. ¿Y cuáles fueron las razones por las que Mariachi no participó? Primero, porque Mariachi era anticomunista por esencia. Entonces ya él no quería saber nada de comunistas. Segundo, porque ahí en la región del Támaro o Marquetalia, mientras ejercía como inspector de obras públicas, Tiro Fijo había multiplicado con el Charro Negro y con Vencedor el crecimiento de una cuadrilla comunista y una república independiente. Tercero, porque Vencedor estaba, como dicen los campesinos, en conversas por debajo de la mesa con Chispas. ¿Y qué había pasado en este tercer punto? Pues que Mariachi había recogido a Chispas un tiempo. Chispas era muy inquieto, era un sujeto con un coeficiente intelectual alto, pero era un campesino rudo, sin formación, y llevaba en la sangre el deseo de la venganza y el odio por el asesinato del papá y unos familiares por parte de los conservadores. Entonces, eh, Chispas se había acogido a la amnistía de Rojas Pinilla, pero un bandido que le decían el Lobo, que también era contrario a Mariachi, aunque era liberal, mmm, lo había convencido que regresara, y sin embargo, este señor Mariachi lo tenía controlado porque era como
patriarca, le tenía mucho respeto. Sin embargo, en un viaje que hizo Mariachi a Ibagué a hablar con el directorio político ya que le legitimaran más autoridad de la que le daban de manera paralela a las autoridades legítimas. Cuando regresó se dio cuenta que Chispa se había emborrachado, le había violado todos los códigos que él tenía. Entonces lo llamó al orden y Chispas, pues bandido, se le encrespó y le dijo que no le hacía caso. Entonces en esa reunión que hubo en diciembre, encabezada por el tal vencedor, le hicieron fue la invitación a Chispas que continuara armado, que los crímenes que ha cometido, como ya lo notamos, eran unos ciertos, otros se los acomodaban los mismos conservadores o los mismos liberales, y pues ahí eh, Mariachi dijo con nombre propio quiénes eran los que estaban con él, denunció al tal Sevillano, a Zarpazo, a Triunfo, al mismo vencedor, y puso sobre el tapete el problema que destapó todo el odio y que confluyó en la muerte y el enfrentamiento. Y fue cuando dijo que en la región de la Profunda, los comunistas, en cabeza de Vencedor y Triunfo, no mencionó a Tiro Fijo, pero se sabía que Tiro Fijo estaba con ellos y los Mocharro Negro, que Vencedor estaba organizando una república comunista. Obviamente, esas declaraciones dichas aquí en Bogotá, ante los medios de comunicación de Bogotá, en el mismo momento en que el presidente Lleras había anunciado un plan de rehabilitación y había hecho un viaje que vimos la semana pasada, pues tenía que generar mucho escozor y demostrar que las cosas no estaban funcionando como decía el gobierno, ni los gobernadores de los dos departamentos, sino que allí había algo grave porque Chispas, Tequendama, Filtro, Zarpazo, Jazmín, Tango, Rifle, Juan Quesada, poco de bandidos con nombres pintorescos que supuestamente se han desmovilizado, estaban organizando una república independiente mixta entre los comunistas y Chispas. Y que de remate, otro bandido de quien hablaremos mañana, alias Media Vida, que se había ido a vivir al oriente del Tolima, también estaba dedicado a actividades ilícitas, mientras públicamente el Partido Liberal y el señor Calibán y el editorial del Tiempo los defendían y decían que ellos no eran bandidos y que el gobierno lo que tenía era que ayudarlos y las fuerzas militares permitirles su rehabilitación a la vida civil. Eso es lo grave de las declaraciones de Chispas, de Mariachi. Mi coronel, perdón. ¿Cuál fue el anuncio más intenso del presidente Lleras Camargo y sus colaboradores respecto a lo que sucedía en el Tolima? Pues lo acabamos de ver, mi coronel, lo decíamos la semana pasada, viajó de sorpresa sin querer queriendo, una sorpresa anunciada, todo el mundo sabía que iba para allá, a Ibagué, y hizo una reunión allí con las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Hay fotos de Lleras hablando con los monseñores del Tolima, fotos hablando con las autoridades militares, un almuerzo, un acto populista metido en medio del público y la gente gritando de vivas al Partido Liberal y saludando a Lleras, un acto populista completamente al estilo de los politiqueros de hoy. Y pidió más ayuda, que ya le explicamos la semana pasada, que era más compromiso de la población civil, de las autoridades locales, con las fuerzas militares y de policía para combatir esa violencia tan fuerte que había. No dijo para nada de desarticular las repúblicas independientes. O sea, era como permitir una especie de grupos armados paralelos, que es lo que el señor Petro propone con sus guardias campesinas, sus guardias indígenas y su primera línea. Para Lleras también era normal que existiera algo parecido, con tal de que le mantuvieran la zona en calma. O sea, esa descomposición de la autoridad tiene unos orígenes en la dirigencia política y más fácil es echarle la culpa a las fuerzas militares y a la policía que han tolerado eso, cuando el problema esté en la dirigencia política, que es la que ha conectado con eso. Y por otro lado, un comando militar autónomo, bajo el mando de un general, el Fajardo, pero es el contrasentido, ¿no? Que en su discurso de un año antes, 2 años antes,
En el Teatro Patria hablaba de que los militares alejados de la política y aquí utilizándolos para hacer política él y el ejército con un montón de limitaciones eh, de ese mismo orden, apoyándole una política dentro de la política que no podía ser política. Valga el trabalenguas. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la primera información que se hizo pública acerca de la muerte de los bandoleros comunistas Hermógenes Vargas, alias Vencedor o Capitán Vencedor, cuando intentó asesinar por la espalda a un oficial del ejército en el corregimiento del Limón, en el municipio de Chaparral, Tolima, el 17 de enero de 1960? Pues es que la cosa comienza a complicarse primero por las declaraciones de Mariachi que fueron muy graves. Inclusive posteriormente, ya después de que pasaron todos estos hechos y que con el paso del tiempo le costó la vida a Mariachi, él salió a tratar de dar una explicación y terminó enredando mal las cosas. Que él no ha querido decir eso, pero que sí lo ha querido decir, pero que fue que el tema es que el presidente Lleras tampoco le dijo nada respecto a lo que decía Mariachi, porque palabras más, Mariachi lo que le estaba diciendo era que él le estaba mintiendo al país y que reconociera que él era de los mismos. Entonces Lleras, preocupado por toda esta situación, viajó ese mismo día al Líbano, al día siguiente, pues el día siguiente de la manifestación que hizo en Ibagué. Y hizo un vuelo desde Ibagué a Mariquita y en Mariquita lo recogieron, fue en un helicóptero, aterrizó en Líbano, que en ese momento estaba en manos de Sangre Negra, otro bandido de la misma línea de Chispas, con unos antecedentes gravísimos, y pues el batallón lo acababan de crear allá, el Patriota, de darle fuerza, y el batallón Colombia apoyaba las operaciones, pero era mucho lo que ocurría en toda esa zona, de Casabianca, Herbeo, etcétera. Y aquí vemos una foto, Lleras paseándose, muy encorbatado por las calles del Líbano, al lado de las autoridades civiles y militares, eh, visitando el Líbano y diciendo que no escatimaremos esfuerzo alguno para restablecer la paz en el Tolima. Ya volvemos al contrasentido, ¿no? Porque el presidente decía una cosa, planteaba un plan, tenía una dicotomía con el manejo de la fuerza militar, prometía que iba a garantizar las elecciones que se acercaban, que los cabildos tendrían toda el respaldo del gobierno para que funcionaran, etcétera. Pero la verdad es que era más lo que hablaba que lo que el gobierno podía hacer en una situación que venía acumulada de tanto tiempo y que la respuesta no era solamente militar, sino que era integral y con bla, 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 y con crear organizaciones sin ninguna fortaleza estructural, era difícil pacificar el país. Tampoco la tenía fácil el señor. Y el hecho de que fueran los ministros allá, pero sin crear entidades fuertes y sin que hubiera leyes claras y sobre todo sin que estuviera la estructura del Estado ejerciendo la autoridad, pues era difícil mientras existieran repúblicas paralelas. Entonces, se habló de nuevos programas judiciales para combatir la violencia en el Tolima. El director el Nacional de Instrucción Criminal, que era como decir el CTI de esta época, Andrés Rumi Mosquera, anunció que iban a mejorar el sistema carcelario, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? Se presenta el problema y las autoridades encargadas salen y anuncian cambios y medidas extremas, y ahora se volvió de moda que los ministros de defensa anuncian consejos de seguridad porque a partir de ese consejo de seguridad las cosas van a mejorar y el día siguiente es peor. Y se habló mucho de qué iba a hacer el gobierno nacional con los amnistiados, porque lo llamaban los amnistiados y pues sí, estaban amnistiados por decretos del gobierno colombiano, pero tenían repúblicas independientes, que era el fenómeno que nadie entendía, porque si eran amnistiados han debido entregar las armas y están desarmados, pero
El hecho es que aparecían allí armados y que Mariachi los acababa de desnudar a todos. Entonces, la primera información que se tuvo fue que murió un soldado y tres civiles resultaron, y tres civiles muertos y herido Vencedor, el bandido Hermógenes Vargas, en el departamento del Tolima, en el corregimiento del Limón de Chaparral. Eso lo confirmó el mismo día el gobernador del Tolima, Rafael Parga Cortés, eh, quien informó a los medios de comunicación que había ocurrido eso en Chaparral y que fueron hechos que sucedieron a las 10 de la noche del día 17, cuando la población civil llamó desesperadamente a las autoridades en Chaparral y en Ibagué pidiendo que llegara el ejército rápido a tomar el control de la situación, porque el teniente Reinaldo Mateo Álvarez, perdón, porque había unos sujetos eh, consumiendo bebidas alcohólicas, haciendo disparos y amedrentando a la población civil. Entonces el alcalde militar de Chaparral era un capitán del ejército y tenía bajo su mando a una tropa, un teniente con unos oficiales y unos soldados, y le ordenó al teniente Reinaldo Mateo Álvarez que fuera hasta el lugar con la patrulla y que controlara, porque posiblemente los informantes decían que había bandoleros muy importantes y que estaban turbando el orden. Entonces, cuando la patrulla llegó allá, que hubo un enfrentamiento, un abaleo, y que quedó herido el teniente, que quedó herido un soldado, perdón, sí, y que otro soldado y tres civiles murieron, y que hubo un soldado muerto allí también. Y dan los nombres de los soldados, el soldado Santiago Gil y los civiles Eliezer Jaramillo, Esteban Loaiza y Marcos López, todos en la lista de bandidos liberales que estaban haciendo el tránsito hacia el comunismo. Y que los soldados, el soldado y el teniente heridos, fueron trasladados a Ibagué. Que en medio del intercambio de disparos resultó herido el bandido Hermógenes Vargas alias Vencedor, eh, que no se sabía exactamente dónde estaba en ese momento, pero que se sobreentendía que había sido trasladado hacia la profunda, donde tendría algo que era increíble, dice que su comando, y se hablaba del comando de los cuatro bandidos, de Mariachi, de este mismo Vencedor, se hablaba así abiertamente, que es su comando, o sea, era como si fueran una fuerza paralela tolerada por el Estado. Entonces, que el orden público estaba muy complicado, pero que ya el alcalde militar ya había informado al gobernador que la situación estaba controlada. El capitán lo entrevistaron también por teléfono, los medios de comunicación, y dijo que pues él tenía la información de lo mismo que había hecho el alcalde, el capitán era apellido Almanza, de lo mismo que ha hecho el gobernador, perdón, que él tenía la sensación de que estos hechos han ocurrido por exceso de bebidas embriagantes, lo cual es un contrasentido con lo que les había tolerado el presidente, que ellos mismos controlaran eso. O sea, ellos controlaban que la población no tomara, pero ellos se podía poner a tomar trago. Y además era una forma de activar la economía, vender trago en esas zonas, entonces tampoco lo prohibían del todo. Esa fue la primera información que se recibió. Adelante, ¿Cómo Nicolás. describió el diario El Tiempo los hechos relacionados con la muerte de alias Vencedor? Bueno, al día siguiente ocurrieron varias cosas que son como para Ripley. La foto que vemos a la derecha es que en Gaitania, muy cerca de allí, ese día el ejército y la policía ocuparon el sitio y colocaron la bandera de Colombia y llevaron las autoridades y los dirigentes comunales y recobraron la paz en el enfrentamiento que había habido entre Mariachi, que además resultó herido en ese intercambio de disparos, y Charro Negro, luego de la muerte de Charro Negro. Entonces, esa es la primera noticia
de todo ese contrasentido que ocurría. Ese mismo día, el gobernador del Cauca, Mosquera Chávez, que además era bastante incendiario, bastante locuaz, dijo que su departamento era una maravilla y que el problema era que a su departamento llegaban todas las aguas sucias de la violencia que había en el Tolima y el Valle. Él desde luego estaba buscando ser presidente y lo logró durante el gobierno de Turbay unos años después, que Turbay le dio la palomita, como dicen, diciendo el primer designado, hasta ser presidente y pasó a la historia como un presidente de Colombia. Era un político muy hábil, pero era el reflejo de lo que da la política colombiana. Y también ese mismo día se publicó ya el periódico El Tiempo con datos muy precisos, con informantes muy concretos, que Vencedor había muerto en Bogotá. Entonces, ahí viene el detalle y la descripción de lo que pasó. Primero, que el tal Vencedor fue sacado herido porque los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Al teniente, la información exacta que le dio el capitán por las llamadas que hicieron era que Vencedor estaba reunido con Chispas en ese sitio. Recordemos que unos días antes Chispas había cometido una masacre en Tuluá y otra masacre en Versalles, que las vimos la semana pasada aquí. Entonces lo estaban buscando por la zona y la instrucción del gobierno nacional era buscarlo en el Cauca, el Tolima y el Huila y el Valle, que era por la cordillera central donde él se movía. Entonces, inmediatamente la respuesta de señor Mosquera Chávez, como la acabamos de ver, es que su departamento era la mata de la transparencia, que era toda una maravilla, pero que eran de otras partes que le llevaban la violencia. Un par de años después estaba poniendo en el Congreso de la República el grito en el cielo con la existencia de la República Independiente de Río Chiquito. Entonces, para que veamos cómo los políticos cambian de... Y él no tenía ninguna responsabilidad y la culpa la tuvo un tubo. Entonces, el periódico publicó que cuando el teniente, cumpliendo órdenes del capitán, llegó al sitio donde estaban los borrachos, vio a Vencedor, pero como Vencedor tenía instrucciones de que no lo requisaran, nadie le dijera nada. Entonces, lo que hizo el teniente fue que entró a la tienda, vio a Vencedor, lo saludó y siguió derecho hacia la parte de atrás de la tienda, eh, suponiendo que ahí podía estar Chispas o algún otro bandido escondido. Probablemente había algún bandido escondido allí, que no sabemos cuál era. Es posible que fuera el mismo Chispas u otro de esas de época. Lo cierto es que cuando el teniente pasó por frente a Vencedor y quedó de espaldas de él, Vencedor sacó el revólver y le disparó y le pegó 3 tiros por la espalda. El teniente cayó herido, reaccionó con el arma que llevaba e hirió a Vencedor. Los soldados reaccionaron y el soldado que estaba cerca al teniente fue asesinado por otro por los bandidos que estaban ahí tomando trago y otro soldado cayó herido. O sea, los tres que entraron, el teniente y los 2 soldados que entraron a acompañarlos fueron víctimas de los bandidos allá adentro. Entonces, en medio del tiroteo, pues la patrulla, el resto de la patrulla que estaba afuera, rodeó la cantina y se encendió a tiros con los bandidos y dio de baja 3. Sin embargo, alcanzaron a huir por la oscuridad con el tal Vencedor. Lo llevaron al monte, pero estaba gravemente herido. El teniente fue efectivo en la reacción y lo llevaron al monte y ahí llevaron un médico que fue y lo atendió. Y pues el dictamen del médico era que tenían que sacarlo a una ciudad porque el tipo se iba a morir. El Partido Liberal, los señores del MRL, movieron cielo y tierra y le pusieron avioneta emplanadas y lo sacaron en avioneta hasta Ibagué. En la clínica en Ibagué consideraron que no lo podían atender ahí y lo enviaron en una ambulancia a Bogotá y aquí murió en Bogotá. Luego, pues, mm, se conoció la noticia, se ratificaron los nombres de los muertos y el teniente y el soldado herido fueron trasladados de urgencia al hospital militar porque quedaron inválidos.
Fue una situación grave y el señor Lleras Restrepo para nada respondió por eso. Él, el presidente, ni siquiera hay en los medios una referencia de su parte a lo sucedido, y él era el responsable de que esa republiqueta independiente que tenía vencedor existiera ahí, y en un contrasentido que nadie se explica, cómo el ejército tenía un capitán de alcalde militar, una base militar que podía patrullar, pero que cuando se encontraba con Vencedor y su gente no los podía ni siquiera requisar, y estos bandidos andaban armados y tenían esos códigos de control. Entonces, ahí hay algo que falta contar en la verdad a Colombia, pero que los mismos medios de comunicación lo publicaron en su momento a su acomodo, y ahora con el tiempo podemos desenmascararlo. Y coronel, ¿cuál es la importancia táctica de la lucha contra la subversión tripartidista de la muerte del bandolero comunista Hermógenes Vargas, alias Vencedor, cuando intentó asesinar a un oficial del ejército en el corregimiento de Limón del municipio de Chaparral en el 60? Primero, pues fue un duro golpe para las guerrillas liberales y comunistas, porque a pesar de la connivencia que tenían con el gobierno, pues las declaraciones de Mariachi fueron contundentes, y los comunistas lo han presentado es que Mariachi asesinó cobardemente a Charro Negro y que eso originó el regreso de Tiro Fijo al monte, y es la versión que ellos dan, y le suman el mismo cuento que ya hemos desbaratado aquí, de que la violencia se inicia por la muerte de Gaitán, y esos son apenas como unos aligeradores del problema. Entonces, esa muerte de Vencedor demostró que Mariachi tenía razón, y que además era un bandido de 7 suelas, que la reunión que había hecho un mes antes no era, como ellos decían, para tratar de la pacificación e integrarse a la comunidad, sino que estaban era planeando eh, fortalecer las repúblicas independientes y aprovechar la debilidad de carácter del presidente Lleras, que es lo que han hecho con todos los presidentes, con Belisario Betancur, con Santos, ahora con Petro, en sus famosas conversaciones con Virgilio Barco, con Gaviria, con Samper, es que buscan conversar es para ganar espacio, nunca para desmovilizarse, y es más, lo escriben. Y tenemos a ELN actualmente que dice, es que nosotros no vamos a entregar ninguna armas, es que no vamos a entregar ninguna zona, lo que necesitamos es fortalecer eso y que la comunidad sea más empoderada, porque somos parte de eso. Eso lo han dicho toda la vida de una u otra manera. Fue una afectación psicológica para las tropas por esa doble moral. Entonces ahora nos aterramos de que el señor Petro tiene maniatado al ejército, y en esa época, ¿qué era? En la época de Belisario Betancur no fue lo mismo, en la época de Pastrana no fue lo mismo. Santos no prohibió los bombardeos, no prohibió eh, que a los bandidos de las FARC se les atacara en determinados puntos. Eso es la repetición de la repetidera, y eso ha hecho que el ejército ponga sangre, sudor y lágrimas en medio de una confrontación permanente, en la cual los bandidos tienen la ventaja de la connivencia de la dirigencia política. La propaganda y las agresiones tripartidistas se multiplicaron, los liberales echándole la culpa a los conservadores y viceversa, y por su parte el Partido Comunista, lento, progresivo, pero constante, echándole la culpa a los otros dos y tratando de captar esa masa para hacer una guerra interminable. Fue un revés para el gobierno nacional, que cayó como los gatos de pie, porque ya lo dijimos, el señor Lleras no se refirió para nada al caso de la muerte de este bandido, que además, con la muerte de Charro Negro, unos días antes, y la muerte de este Vencedor, le dejó el camino abierto a Tiro Fijo para regresar y ahí sí iniciar lo que tenemos. Si la historia nos la contaran así, con la realidad como pasó, entenderíamos mejor el problema. Se inició la fijación tanto de Álvaro Gómez como del señor Mosquera Chávez contra las repúblicas independientes, pero mientras el señor Lleras hablaba de paz y rehabilitación y que el objetivo era la reconstrucción del Tolima,
nada diferente a lo que ha hecho el señor Vigilio Barco con el Plan Nacional de Rehabilitación, el señor Belisario Betancur con las zonas de paz, el señor Santos con sus zonas temporales que se convirtieron en definitivas, el señor Uribe con los consejos comunitarios en todo el país, el señor Duque que trató de hacer un entuerto ahí revolviendo lo de Uribe y Santos, eh, y la lista sigue, pero lo cierto es que se han enviado dinero a raudales a esas zonas y el problema no cambia. Es porque la política del Estado no cambia en esa dicotomía y no hay claridad si hay autoridad y hay desarrollo o si hay connivencia y poco desarrollo. Es una experiencia acumulada para los bandoleros. Ellos estudian todos esos casos porque son acciones, ellos lo llaman también casos tácticos y no lo miran solamente desde la circunstancia en que ocurrieron, sino las medidas de seguridad que se tomaron, que no se tomaron y hasta qué punto la fuerza militar y el Estado les descubrieron sus planes y cómo corregirlos para no volver a caer en errores. Obviamente, para la población civil que se crió en medio de la violencia, de la música mexicana, de los corridos y del charro mexicano y de la historia de los bandidos mexicanos y estos teniéndolos ahí al lado y sin ninguna otra, sin ningún otro imán que los atrajera a un desarrollo distinto, para esos campesinos eran unos héroes esos bandidos. Así que antes de morirse, eh, vencedor se echó al buche a 3 militares, eso es un héroe, eso es él solo con su pistola los dio de baja y el trago, la cantina y la canción, entonces se convierte en un héroe popular al cual es que hay que llevarle flores y encomendarle al alma que los proteja. Fue una carga negativa muy grande para la política internacional de Colombia porque las noticias que salían de Colombia eran todos los días que los bandidos que están en negociación con el gobierno asesinaron a un oficial por la espalda, que luego un médico se prestó para sacarlo, que el gobernador dijo, bla, bla, bla. Triste historia, mi coronel. Muy bien. Ahora escuchemos con reverencia y respeto un minuto de silencio en memoria de los civiles y los miembros de las Fuerzas Armadas asesinados por el bandolero comunista Hermógenes Vargas, alias Benzor o Capitán Benzor, a lo largo de su extensa carrera criminal. Mi coronel, habida cuenta que después de ese combate se materializó para el Partido Comunista el inicio de las FARC y que allí se asentaron por décadas algunos de sus cabecillas,
¿Hay alguna forma positiva de demostrar que el pacto FARC-Santos trajo paz al sur del Tolima? Ninguna, mi coronel. Al contrario, ahí vemos que en la segunda Marquetalia y las cuadrillas de Iván Mordisco han crecido exponencialmente. eh, una vez iniciado el gobierno de Petro, desde ahí de esa región, se iniciaron varias acciones criminales, entre ellas que fueron muy conocidas y que aquí las analizamos ya y las hemos resaltado en la memoria histórica: el asesinato de 7 muchachos de la Policía Nacional, casi todos auxiliares bachilleres ahí en San Luis, entre Neiva y el sur del Tolima, muy cerquita geográficamente, y el asesinato cruel de una patrullera de la policía que fue masacrada mientras iba a trabajar por la mañana, y cuando capturaron los bandidos dijeron que no, que a ellos lo que les interesaba era el arma, que de mala la policía que se ha muerto, pero que ellos iban a ir a por el arma. Y esos son hechos posteriores a que el Partido Comunista y los bandidos de las FARC promovieron una invasión en la ciudad de Neiva, y recién posesionado Petro de una vez lo recibieron con esa invasión de tierras a la que bautizaron Gustavo Petro, y ahí el problema sigue. O sea, no ha cambiado para nada. Adelante, Vicencio. Podríamos tener algunas reflexiones de nuestra audiencia acerca de la muerte del bandolero comunista Hermógenes Vargas, alias Vencedor o Capitán Vencedor, cuando intentó asesinar por la espalda a un oficial del ejército en el corregimiento del Limón, en el municipio de Chaparral, Tolima, el 17 de enero de 1960. Sí, claro, hay muchas reflexiones, siempre quedarán, siempre habrá posibilidades de enriquecer el debate acerca de estos hechos, pero miremos algunas. La paz de Rojas Pinilla no fue suficiente porque los mismos directorios políticos se encargaron de bloquearlo cuando vieron que podía transformar el país sin ellos. Entonces pues se sintieron fuera del partido, fuera del invitado, fuera del juego, y hicieron todo lo posible por sacarlo. Cuando vieron que el Ejército Nacional podía transformar el país y que era una fuerza disciplinada a disposición de un general de la República y podía actuar mucho más rápido que ellos, había que sacarlo. Pues cómo así que las familias de que toda la vida habían manejado la nómina y el presupuesto iban a quedar sin tener incidencia en eso? Eso no cabía en la cabeza de ninguno de los dos dirigentes. Y para eso había que inventarse un argumento, y era el regreso a la democracia y la libertad y el dictador. Y contaban con sus consuetas, por ejemplo, con el caricaturista Chapete, que era un tipo muy inteligente, pero muy resentido contra Rojas Pinilla. Y él con sus caricaturas armaba todo el tiempo un discurso, una narrativa de que Rojas Pinilla era el diablo con cachos y con cola. Nada nuevo en la política. Pues lo hacen con bodegas, con los troles, con la información falsa. Siempre ha sido desde la época romana esa metodología de descalificación al adversario, no porque lo va a hacer mejor, sino porque no estoy yo en el poder. El Partido Comunista al final fue el que ganó la guerra política al Estado, y los responsables son los dirigentes políticos. El general Rojas Pinilla tuvo toda la razón cuando los declaró ilegítimos, porque le demostró al país que esos bandidos por las buenas no entendían y que ellos lo que estaban era construyendo repúblicas independientes. Pero vemos que el primer paso que tomó el señor Lleras Camargo cuando subió al poder fue hacer una comisión nacional de paz para que viajara a hablar con los bandidos, o sea, lo mismo que hizo Belisario, lo mismo que hizo Santos, lo mismo que está haciendo Petro. Era igual, igual, allá viajaban los bandidos, se paseaban armados, aparecían dando declaraciones, poniendo condiciones, pero nada de entregarse ni de reconocer sus crímenes. Y el Partido Comunista, el que salió ganando de esas republiquetas independientes que toleró el señor Lleras. Hubo un crecimiento eh, cualitativo y cuantitativo de este tipo de guerra contra Colombia, de, de guerrillas comunistas, de acciones armadas, y poco a poco entonces se atribuyen ellos que con el Frente Nacional se desmontó la violencia bipartidista, porque ese es el enfoque que le han dado. ¿Y la tripartidista qué? ¿Los comunistas qué? Como estamos viendo, son los que salen ganando, y un ejercicio muy bien
impulsado por ellos. Entonces, de esas repúblicas independientes que toleró el señor Lleras, pasamos al movimiento nacional, bolivariano nacional, de la Nueva Colombia, que hasta el momento de que nos tiene en jaque, porque Santos hizo una paz que, como lo acabamos de decir, fue mentirosa y que lo que ha hecho es revivir la violencia y conservarla. Y han pasado 65 años de esto y seguimos en la misma. La dirigencia política ha sido miope y eso lo hemos ratificado hasta la saciedad. No ha entendido su problema, no ha entendido cuál es el rol de la fuerza militar en este sentido. La fuerza militar es para aplicar el control del terreno y para coadyuvar en la seguridad y el desarrollo, pero no es para utilizarla como hizo Santos, como si fuera su marioneta, o como hacía Uribe, que llegaba hasta sacar generales como si fueran trapos viejos, o como está haciendo el señor Petro, que ya lo habla hasta el ejército del pueblo y el ejército del gobierno del cambio, y eso pues no es por ahí. El ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, son patrimonio de la nación y tienen una misión constitucional muy clara y no pueden estar al vaivén de ningún politiquero, pero todos, sin excepción, han hecho lo mismo. Porque quieren copiar lo que hizo Rojas Pinilla, pero a su manera y a su interés y no con un objetivo nacional de desarrollo y seguridad. El Tolima es una zona muy rica en todo el departamento que está sobre la cordillera, zona de terreno volcánico, muy productiva, pero infortunadamente muy regada de sangre por una violencia irracional instigada por quienes deberían estar haciendo lo contrario, que es fomentar el desarrollo y buscar la integración de todas las comunidades a una estructura armónica de progreso en todo el país, en especial en esta región. El incremento de la conflictividad regional en Colombia lo vimos en los llanos, ayer con la emboscada de Turpial, lo hemos visto en otras regiones o en otros eventos aquí. En cada región siempre la conflictividad se mantiene porque la dirigencia política es miope, porque es egoísta, porque cada quien jala para su lado, porque creen que el ejército es un comodín al que pueden mover y porque esa es la forma de hacer política en Colombia, ¿no? Los dirigentes, los que se creen más vivos en la política en Colombia, siempre han querido utilizar las instituciones es para su beneficio. Entonces, el político que esté en campaña o el que esté en el ejercicio del poder siempre propone es que él va a utilizar una institución para el beneficio de su intención, no para el beneficio de la nación. Por eso la violencia en las regiones es eterna. Hay una carga negativa de lo que esto le causa al país, que además de que es parte de la miopía, es ignorada completamente por los gobernantes, al punto que quienes se lanzan de candidatos presidenciales tienen este problema en primera línea. Es el problema fundamental de Colombia, el que no nos deja salir del atraso, la violencia, con todos sus anexos. Y sin embargo, la ignoran y hablan es de que en mi gobierno sí va a haber paz. En mi gobierno habrá inversión en el campo. En mi gobierno habrá desarrollo para los campesinos. O como dijo Noemí Sanín, todos los pobres tendrán su plantecito para montar una tienda en el barrio. Ese era su gran proyecto de gobierno. Y la lista sigue. Y el atraso de la región oriental del país, que son los llanos, que es el descenso de la cordillera, es consustancial con el atraso en el centro del país. Entonces, mi coronel González, escuchemos sus reflexiones del día de hoy. Mi coronel, comentario para el día de hoy: la debilidad del gobierno. La vida del terrorista alias Vencedor en el sur del Tolima fue consecuencia de la ineptitud de los dirigentes políticos para gobernar, incompetencia alimentada por la cultura violenta de la población, proveniente del adoctrinamiento comunista por medio de la educación. Docencia que fue tomada por el Partido Comunista Colombiano, producto de la intensa propaganda ideológica procedente de la sangrienta Revolución Rusa, que se hizo al poder dirigida en Rusia por el dictador Lenin a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Para esa tarea de infiltrar y dominar al gremio de los maestros colombianos, los comunistas encontraron una buena oportunidad en el hecho de que a finales de la década de 1920 el Partido Liberal había logrado también derrotar la larga hegemonía del gobierno conservador que venía ejerciendo durante 40 años. Uno de los fines del liberalismo era la implantación de la educación laica, a cambio de la educación católica que estaba controlada por la Iglesia y que, según el comunismo, ejercía una inapropiada influencia religiosa sobre la cultura y la conciencia colectiva, que limitaban e impedían el desarrollo nacional, ya que la nación estaba comprometida con el catolicismo por medio del compromiso diplomático denominado el Concordato. Por eso se inició en la década de 1930, ya bajo el gobierno liberal, un proceso de cambio de constitución y concordato para educar a la juventud por fuera de los conservadores y tradicionales criterios religiosos de la antigüedad y para implantar una educación más modernista y ausente de influencias condicionantes de la autonomía librepensadora del ser humano. Ese era su propósito. Pero en ese cambio, el Partido Liberal también fue infiltrado por el esnovismo de las melosas ideas del reciente marxismo violento y ateo, creando un choque ideológico con la Iglesia que se convirtió en lucha política también entre liberales y conservadores, y con la influencia socialista de por medio, la de los comunistas. Lucha ideológica tripartidista donde surgió la guerra irregular y guerrillera, no solo armada y violenta, sino intelectual, en las universidades, los medios de comunicación y en la política, produciendo una gran cantidad de grupos de bandoleros discriminados y sin coherencia, encabezados por criminales fanáticos ciegos, como es el caso del día de hoy del asesino alias Capitán Venganza, quienes han destruido de manera inmisericordia y especialmente a la población rural, sin ninguna compasión humana durante 70 años de terrorismo brutal. Del conocimiento de este fenómeno evolutivo se concluye la gran necesidad que tenemos de depurar nuestro sistema de educación, descontaminándolo de las teorías marxistas o de cualquier sistema ideológico que conduzca al pueblo a la violencia y a la autodestrucción, como nos ha sucedido actualmente a todos, y lo cual acontece por la ausencia de dirigentes políticos, faltos de proyectos y objetivos nacionales de largo plazo. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable por su comentario, completamente alineado con lo que hemos dicho hoy. Indefectiblemente la responsabilidad de la dirigencia política es total en estos hechos. Esta noche continuaremos con el análisis de por qué el Ecuador llegó a la situación tan compleja en la que está, de declarar hasta la guerra, un conflicto interno por medio del narcotráfico, y también es la consecuencia del mal manejo político. Y esto nos va dando más formación como estadistas para tener la visión del Estado, que la responsabilidad de un dirigente político no es hacer campaña para que lo elijan, la responsabilidad es manejar el Estado, es evitar que la sociedad entre en conflictos y que la delincuencia se imponga sobre la institucionalidad. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión. Que Dios nos siga Buen acompañando. día para todos. Feliz día para todos. Gracias. Gracias y feliz día.